Lutero nos da tres ejemplos. Der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. En español, el granjero solo trae maíz pero no dinero. Aquí estamos diciendo que no tenemos dinero pero sí maíz. Ich habe allein gegessen und nicht getrunken. En español, solamente he comido pero no he bebido. Aquí estamos diciendo que solo comimos pero no tomamos. Hast du allein geschrieben, nicht durchgelesen? En español, solamente escribiste y no leíste. Aquí estamos diciendo que solo se hizo la acción de escribir y no la de leer y así sucesivamente. Y dice que es irrelevante que ni el latín ni el griego tengan este tipo de estructura, porque el alemán sí que la tiene y dice, Das ist die Art unserer deutschen Sprache, así funciona nuestro idioma. Hablando en términos de Hurtado y del procedimiento de traducción, aquí estaríamos ante una ampliación lingüística. La misma estructura del idioma requiere que usemos palabras adicionales que no están en nuestro texto original y el método entonces sería un método libre. Y si uno dice, Ich habe allein ein Bier getrunken, solo me he tomado una cerveza, ahí podríamos relacionar el adverbio allein con el adverbio nur, que es lo que uno aprende que así se dice solo o solamente. Y entonces, ¿cuáles son los dos conceptos que contrapone Lutero? ¿Qué es lo que está afirmando y qué es lo que está negando? Lutero afirma la fe y niega la ley. Y esto en el contexto de que la lectura de la Biblia luterana va a generar toda una nueva interpretación del cristianismo, pues esto no es cualquier cosa. Más adelante, Lutero da otros ejemplos de lo poco natural que resultan estos calcos latinos para los hablantes germanos y se pregunta qué quiere decir María llena eres de gracia, qué quiere decir María folk nada, qué quiere decir que de la abundancia del corazón habla la boca, qué quiere decir aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund y propone unas traducciones más germanas, más teutonas y más alemanas para estas expresiones. María llena eres de gracia lo traduce por Du holdselige Frau, el refrán sobre la abundancia que haría, Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über, y dice, das heißt gutes Deutsch geredet, esto sí es buen alemán. Y literalmente dice, las palabras latinas les impiden a las masas germanas hablar bien alemán. ¿Y qué hacen estas palabras latinas en el idioma de los germanos? Tiempo después de Lutero, en el siglo XIX, en el día en que se inaugura la Valhalla de Baviera en Ratisbona, el rey Luis I de Baviera proclama las siguientes palabras: Möchte die Valhalla förderlich sein der Stärkung und der Vermehrung deutschen Sinnes, möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, nie mehr fühlen, sie haben ein gemeinsames Vaterland, ein Vaterland, auf das sie stolz sein können, und jeder kann beitragen, so viel er vermag zu ihrem Verherrlichung, que la Valhalla sirva para fortalecer y multiplicar el sentir de los alemanes, que todos los alemanes sientan, sin importar su procedencia, que tienen una patria de la que pueden sentirse orgullosos y en la cual cada quien puede contribuir tanto como pueda. ¿Y qué quiere decir esto de sin importar su procedencia? Dijimos que esto era un momento en el cual estos reinos principados hermanos están buscando una identidad nacional y cuando investigamos la bibliografía sobre la historia de Alemania, descubrimos que la historia de ellos empieza cuando los antiguos hermanos se encuentran con otro pueblo clave para entender la historia y esos son los romanos que hablaban el latín. ¿Y quiénes eran los pueblos hermanos? Eran los góticos, los suevos, los sajones, los francos y otros más. Y todos estos eran pueblos hermanos en un momento en que aún no se llamaban Alemania, en que aún no se llamaban Deutschland. De modo que el encuentro entre los germanos y los romanos va a ser tan importante que ahí sale una unidad política que va a existir durante 8 siglos en Europa y que va a contener a los pueblos que después van a formar la nación alemana y también la francesa y otras tantas. Y esto es el Sacro Imperio Romano Germánico. Y es en este mismo Sacro Imperio Romano Germánico donde vive Lutero y más tarde donde va a vivir Beethoven y otros germanos más. El mismo nombre ya nos indica un poco el problema de la cuestión alemana, Die Deutsche Frage, porque primero, aun cuando los germanos ya habían invadido el imperio, seguían llamándose el Imperio Romano y después se llamaron el Sacro Imperio Romano y por allá de últimas quedaron llamándose el Sacro Imperio Romano Germánico. En alemán, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Entonces, como vemos, con lo de germánico, lo de alemán, lo de Deutsch, tanto en español como en alemán, queda en último lugar. Y por eso estos pueblos que aún no son Deutschland, que aún no son la nación de los poetas y los pensadores, empiezan a hacerse la pregunta por su nacionalidad desde la época de Lutero, que es en el siglo XVI. Y todo esto que acabamos de contar nos explica la presencia del latín, del influjo del léxico latino que está presente aún hoy en la lengua de Lutero, en la lengua de Goethe, en la lengua de Habermas. Y esto también lo habíamos explicado cuando hablamos del canal de Michael Schmitz, que se llama Smarter German,
En su primer video presentaba algunos verbos alemanes cercanos al latín, como aktivieren, konzentrieren, kreieren, trainen. Entonces, la pelea de Lutero es cómo hablar un alemán que sea bien hermano y que no esté influenciado de palabras latinas. Esto diríamos es una traducción domesticadora en contraposición a las traducciones extranjerizantes. Domesticador y extranjerizante, verfremdend und einbürgernd. Luego nos vamos a encargar de ver estas nociones que estarían cercanas a la noción de método de traducción. Otro de los ejemplos que cita Lutero en su Sendbrief es el versículo 10-11 del libro de Daniel. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Baltasar, tuvo una revelación. Y por aquellos años Daniel estaba muy triste y no comía y no probaba alimentos y no se ponía ningún perfume. Un día, a la orilla del río Tigris, vio al ángel Gabriel vestido con ropas de lino, y la cara del ángel resplandecía como un relámpago, y sus ojos eran como antorchas encendidas, y su voz parecía la de una multitud. Y cuando lo oyó hablar, Daniel cayó desmayado y sintió como el ángel lo agarró, lo puso de rodillas y le dijo: Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir, levántate, porque yo he sido enviado a ti. Según Lutero, las palabras del ángel en alemán serían Du, lieber Daniel, como en las cartas, querido Daniel, dos puntos. Pero para Lutero, esta es una traducción mediada por el latín y dice que en alemán sería más natural traducir algo así como Daniel, du Mann der Begierungen o Daniel, du Mann der Lüste. Y Lutero dice, das wäre schön Deutsch. Eso sí sería muy buen alemán. Terminamos con el análisis de las primeras frases de los textos paralelos.